Muy buenas noches, amables televidentes de su programa Sin Rodeo. Hoy viernes, donde siempre hablamos de economía, hablamos de finanzas y sobre todo del acontecer durante esta semana en materia económica y financiera. Una semana en donde estuvo precedida sobre todo por el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, es decir, una semana en donde se comentó bastante lo que fueron las ejecutorias en materia económica, pero también en materia de otros frentes que tiene ahora mismo el gobierno de frente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro colega Wanderly Céspedes en esta noche. Buenas noches, Wanderly. Buenas noches, Francisco, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Como viendo la semana, digamos que inició con el discurso del presidente, siempre hay aristas que en materia económica se ventilan y se comentan. Fue un discurso que estuvo centrado sobre todo en realzar lo que fue el gran desenvolvimiento que tuvo las zonas francas, el turismo como pilares del crecimiento, del desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos 2 años. 2 años que estaban precedidos y estuvieron impactados por una pandemia y también recientemente por las cuestiones geopolíticas que no acaban de desaparecer y que han hecho que los insumos de los productos agropecuarios y el petróleo, etcétera, pues elevaran su precio. Y eso ha afectado grandemente a las finanzas públicas. Recientemente, Wanderly, y me gustaría iniciar con este tema a raíz de que se ha estado hablando de los subsidios, etcétera, y cómo los subsidios a los combustibles han sido, vamos a decir que el soporte de la política de subsidios directos que ha tenido el gobierno. Se dice que, y en palabras del ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, sí, pues comenta de que por la aplicación de estos subsidios, pues el gobierno ha podido absorber cerca de un 6% de inflación. Un 6% sumado al 9.48. Estamos hablando que estaría en Estamos hablando de un 15. Exacto, un 15 a un 14%. Exacto. Sería la tasa de inflación más alta después de Argentina, que tiene una situación muy precaria y una condición muy sui generis de su economía, y también Brasil. O sea, estaríamos por encima de Chile, que ha estado alrededor de la vecindad de los 14 o 13%. Nosotros tenemos una gráfica. No sé si el señor director la tiene, la gráfica. En donde mírenlo ahí. Excelente. Eso es lo que ha significado el subsidio semanal a los combustibles durante el año 2022. Tuvo un pico, sobre todo en junio, en las semanas del 11 al 17 de junio y del 18 al 24 de junio. Fíjense que ahí fue que se registró el subsidio más elevado de 1.793.1 millones de pesos y 1.765 millones de pesos. De ahí para acá ha venido reduciéndose, como ha ido reduciendo el precio internacional del petróleo. O sea, pasó de ciento y tantos y ya se encuentra en los 90 bajos. Es decir, que si los precios de los combustibles se mantienen bajando a raíz de una serie de aumentos, sobre todo de la producción de los principales países exportadores de petróleo, y que ya en la actualidad, en la semana del 6 al 12 de agosto, de manera acumulada, ya tenemos unos 29.268.7 millones. Es decir, Wanderly, que estamos proyectando, y es algo que dijo el ministro de Industria y Comercio, unos 40.000 millones de continuar los elevados precios de los combustibles. Así es. Creo que en palabras textuales, esto fue el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que con relación a las transferencias se han realizado unos 42.000 millones de pesos. De esas 42.000 y tanto, como dice la gráfica, 29 y tanto, ya o sea, unos 30 millones han sido para subsidio directo a los combustibles, que bueno, se traspasaría
en el porcentaje que, digamos que en caso de aplicarse sería un 6% más. Estaríamos hablando del 14% en el 9 que nos situamos, ya alrededor de un 15% la inflación. Bueno. Sí, hay que recordar que nada más no es la gasolina que está siendo subsidiada. Exactamente. De estos 42 millones, o por redondearlo, unos 40 millones, 30 millones han sido subsidio directo, transferencia al precio de los combustibles, y la otra parte ha sido subsidios relacionados con las transferencias de los productos de primera necesidad, que han sido, y las importaciones de los productos de tasa cero. También con bonos, claro, la parte de los subsidios de los bonos luz, bono gas y demás. Sí, transferencias electrónicas también, transferencias sociales. Que sí es bueno puntualizar, quizá del discurso lo más relanzado, como bien tú habías dicho, fue focalizar la parte de la situación coyuntural que se está sintiendo, no solo aquí, sino en toda parte del mundo. Creo que fue el foco de norteño, digamos, el norte de este discurso de 50 y tantos minutos, creo que 51, 52 minutos, un discurso bien corto, no fue tan largo, pero sí basado en ese hecho, en dónde estamos hoy, que ha tenido que sacar el gobierno de sus arcas para eso. Y en esta semana se aprobó más bien un préstamo por 200 millones, creo que fue. Sí, del BCI, me parece. Exacto, del Banco Centroamericano de Integración Económica. Directa para el combustible, para seguir subsidiando los combustibles. ¿Qué no quiere dejar dicho esto? Creo que Rijo Presbot hablaba de que el Estado iba a tener que para mediados de este segundo periodo de ciclo del año, se necesitaba entre unos 50 mil a unos 60 mil millones de pesos para seguir subsidiando, porque se estaba utilizando prácticamente ese dinero excedente que se obtuvo gracias a los rebotes provocado por la inflación en cuanto a las importaciones y exportaciones por parte de la DGI y DGA. También por la transferencia y lo recibido también por la parte de las divisas generadas por el sector de zona franca. Tú sabes que yo no entendí algo, porque esas declaraciones de Rijo estableciendo de que para este segundo semestre del año el gobierno iba a necesitar de 50 a 60 mil millones para cubrir los subsidios, los subsidios, iba a tener una necesidad de financiamiento, es decir, que no sé a qué se debe esto, porque las proyecciones que ahora mismo tenemos a junio de la ejecución presupuestaria indican que el déficit financiero es solo de alrededor de 17 mil millones de pesos, y el déficit que se proyectó para el presupuesto de 2022 fue de 174 mil millones de pesos. Exacto. Entonces yo me pregunto, y es que hay un gran empuje, una ejecución proyectada muy grande de recursos para este segundo semestre del año, porque tú le restas 174, 17 mil millones, todavía te quedan más de 150 mil millones de pesos. Sí, exacto. Entonces, ¿qué justifica que el gobierno asuma esos 150 mil, todavía le queda de rejuego, y que a eso se le pueda sumar 50 mil o 60 mil millones? O sea, estamos hablando, Wanderly, casi 200 mil millones de pesos, prácticamente un 2% del PIB. Sí. Entonces, si la proyección del déficit era de 3%, y ahora dice el señor director de presupuestos, será de 3.5, más o menos. Sí, estaban en 3.1, aumentando en 0.5, 3.6, alrededor de un 3.6. Exactamente. Entonces, hay que ver en qué se va a gastar tantos recursos para este segundo semestre del año. Y hay que resaltar que las inversiones de capital, la inversión pública, no se ha ejecutado en un 40%. Sí. Es decir, que parece ser que hay compromisos fuertes para este año en lo que resta con relación a inversiones de gran calado. Yo me imagino que sería el metro, o la extensión del metro y el teleférico y el monorriel de Santiago, que ha venido muy lento. O sea, hay que acelerar los trabajos
y ahí me imagino que serán destinados una gran parte de los recursos, aparte de lo que tú dices, que se contrató o se va a contratar en el Congreso Nacional una deuda de 200 millones de dólares para el Fondo de Apoyo a los Combustibles. Es decir, que se espera que las condiciones macroeconómicas internacionales se mantengan siendo adversas para la República Dominicana si se va a contratar una deuda de ese calibre. Ahí podríamos ponderar lo siguiente. Gracias a lo que ya tú habías dicho, Francisco, recordemos de que se hizo una sobreproducción, o sea, se aumentó la producción de petróleo de la OPEP, vamos a suponer, de los países productores de petróleo, que ha hecho que el petróleo en sí, el precio en crudo, baje a unos 90 y tantos el barril. Recordemos que lo que se dictó fue que si el precio del petróleo se mantenía entre 115 a 85 pesos el barril, ese excedente que se produjera de ahí, el Estado iba a seguir subsidiándolo. Lo bueno es que durante las últimas semanas el barril de petróleo ha ido bajando. O sea, el precio de los combustibles se sitúa ahora mismo en unos 90 y tantos el barril. O sea, como el precio de referencia. Eso quiere decir que prontamente, de seguir dándose las mismas condiciones coyunturales, puede ser que el precio tienda a bajar un poco más. Y de llegar a eso, entonces, lo lógico, estamos hablando en términos de lo que se dictó ya anteriormente, es que el Estado va a dejar de subsidiar los combustibles y que ya entonces se asumiría el precio correspondiente. En ese sentido, ya para cerrar este primer abordaje del tema con relación al discurso, las recaudaciones, o sea, el Estado Dominicano, el gobierno ha tenido una muy buena ejecución de ingresos, lo que le ha permitido tener una recaudación ejecutada hasta el momento por encima de más de 50 mil millones de pesos con relación a lo que presupuestó. Es decir, que usted presupuestó una cantidad de recursos para este primer semestre del año y lo ha sobrepasado en 50 mil millones de pesos. Le ha permitido asumir la carga de los subsidios y de las transferencias con relación al COVID, a los subsidios al combustible, alimentos y demás, en alrededor de 35 mil millones de pesos. Ha podido cubrir eso y ha podido hacer también frente a algunos compromisos. Y qué bueno que sea así, que por lo menos que a pesar de la coyuntura adversa en que vive la economía, pues las recaudaciones estén dinámicas y por lo menos se haya podido hacer frente a esos compromisos. Yo creo que sí. Bueno, con esto podremos pasar ya a nuestra primera pausa, señor director, y cuando retornemos seguimos hablando y abordando estos temas de interés económico para nuestra nación. Adelante, señor director. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos.
Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pasteurizadora Sura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, está cambiando la vida de los habitantes de Monteplata. Estamos construyendo 7 obras de manera simultánea en toda la provincia para llevar agua y saneamiento a cada hogar de Monteplata. Esto era una planta abandonada por años, en unos 12, 13 meses, pero Albillo va a contar con una planta eficiente para llevar agua potable de calidad. El presidente Luis Abinader le ha dado todo el apoyo a nuestro director ejecutivo Wellington Arnaud para que Monteplata tenga agua de calidad y en cantidad. En 16 años pasados solamente se invirtieron 550 millones. Presidente, ya usted tiene contratado 1.500 millones de pesos para la provincia de Monteplata solamente en agua. En Monteplata, el agua está llegando. INAPA, Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena y de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, con nuestro cacao, cerveza y ron, trabajo, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Cuando un pueblo y un presidente hacen suya una meta, todo se puede. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En el Ministerio de Vivienda y Edificaciones estamos construyendo un mejor futuro. Hemos intervenido más de 19,000 viviendas, mejorando la calidad de vida de más de 65,000 dominicanos. Iniciamos la construcción de 7,544 unidades habitacionales. Construimos y mejoramos edificaciones para la salud de los dominicanos. Hoy estamos trabajando en 23 proyectos hospitalarios para que los dominicanos tengan más acceso a salud de calidad. Seguimos construyendo un mejor futuro. Compra tus medicamentos sin salir de casa, sin filas y en tiempo récord. Home Pharmacies, farmacia en la casa. Descarga la app ahora. Desde el 2020, asumimos el compromiso de trabajar para mejorarle la calidad de vida a los más vulnerables, creciendo junto a ellos, contribuyendo a su alfabetización y aprendizaje, y trabajando día a día para eliminar el mal manejo de los residuos. La dedicación de todo nuestro equipo de trabajo nos hacen hoy referentes de innovación, eficiencia y transparencia. Somos estratégicos, somos especiales, somos Propep. El Infotep capacita para el progreso. Con un nivel de satisfacción del 97% entre las empresas y los participantes a quienes prestamos servicios, el Infotep cumple con su misión de capacitar para empleos de calidad. Ven al Infotep, donde capacitar es progresar.
Gracias por mantener la sintonía. Bueno, seguimos hablando sobre algunos temas interesantes en materia económica. Wanderly, esta semana el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo presentó el Plan Estratégico de Desarrollo de la Frontera. Parece que el MEPID, como es una institución que trata sobre la planificación, sobre todo el desarrollo y el fomento de la economía, pues está enfocado a través de esa estrategia de fomento a la frontera, pues de llevar el desarrollo económico a esa zona. Una zona que históricamente ha estado ha estado económicamente a la saga de otras zonas del país que sí tienen infraestructura, sí tienen mejores inversiones privadas y públicas, y eso ha permitido que estas zonas fronterizas, las provincias fronterizas, pues tengan una situación económica en particular. Se está hablando de una serie de inversiones, sobre todo de empresas de zona franca, el puerto de Manzanillo, que también de Cabo Rojo, en Pedernales. Es decir, que la frontera, como un conglomerado geográfico, tiene unas condiciones económicas muy sui generis, muy especiales, que hacen que sea una prioridad para los gobiernos poder invertir ahí, porque en la medida en que la zona fronteriza se desarrolle, menos dominicanos y dominicanas migrarán a las zonas pobladas, urbanas de Santiago y Santo Domingo, que son las dos ciudades principales. Y por qué no ya también el polo turístico Punta Cana, que se ha convertido también en un centro urbano que está captando mucha migración interna. Entonces, esto va de la mano con el desarrollo territorial, es decir, que se haga un ordenamiento del territorio, porque ese ordenamiento del territorio es lo que va a permitir que se hagan las inversiones del lugar en las ciudades, pero también en zonas deprimidas económicamente. A mí me parece que es una buena iniciativa del gobierno y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene muy buenos técnicos ahí y que han venido con un criterio diferente, me parece, desde mi punto de vista, con relación al desarrollo de la frontera. O sea, un desarrollo que no se basa sencillamente en crear una ley y que ahí se le colme de facilidades tributarias, y que después de 20 años no se ha visto realmente la inversión o la cantidad de trabajo que se han creado en la zona partiendo de esas leyes tradicionales que se crean en República Dominicana para fomentar ciertas zonas y ciertos sectores económicos. Yo creo que sí, mira, la iniciativa más que todo está focalizada en dos cosas. Una, como tú decías, crear infraestructura, inversiones, de modo que esto cree empleo en esa zona fronteriza. Y, dicho sea de paso, también las capacitaciones a ese tipo de personas que trabajarán ahí. ¿Por qué es tan importante estas iniciativas, como dice Francisco? Porque esto hace que, más que todo, ese embudo que tenemos en el Distrito Nacional y que tenemos en Santiago, que es que concentra la gran mayoría de trabajo. Ojo, lo importante aquí no es que se despeje el embudo, sino que se creen mayores empleos, mejores condiciones de vida, y que la calidad de vida no solo se encuentre en las zonas urbanas del Distrito Nacional o Santiago. ¿Qué busca eso? Sabemos que las iniciativas requieren de fuertes inversiones, pero las inversiones, según este plan, están focalizadas. Y busca más bien que esa zona de Pedernales, de esa zona de Manzanillo, a través del mismo puerto de Manzanillo, creen mayores condiciones de vida y mejores condiciones y bienestar para todos. Aquí hay muchas zonas, Francisco, donde ya se ha hecho, como le llaman el promedio tipo per cápita, de cuánto generan, y gran parte de la zona de estos pueblos pequeños, que son pueblos que de alguna manera tienen cierto tipo de desarrollo. Ya tú comentabas acerca de la zona de Bávaro y Higüey. Higüey apenas el salario promedio de toda la población, el mayor, se encuentra en unos 21,000 y tantos, que vendría siendo el salario promedio normal, pero por sector, o sea, por zona.
Santiago se encuentra entre los 30 y pico y el distrito entre unos 39, 40, por ahí, según un pequeño estudio. Sí, mira, me parece que se enfoca mucho en Pedernales. Hay una gran inversión futura en Pedernales a raíz del fideicomiso de desarrollo de esa provincia y se persigue, según he visto el planteamiento del MEPID, de que ésta se convierta como una especie de polo de desarrollo de toda la región suroeste. Es decir, que Pedernales concentre esas grandes inversiones en materia de infraestructura y además turística, claro, que permita también, por encadenamiento productivo, generar un atractivo, una demanda de bienes agrícolas de las provincias Bauruco e Independencia, que son de las provincias más pobres que hay en República Dominicana y donde hay una migración neta negativa. O sea, la población en las provincias Independencia, Bauruco y Pedernales, antes de que se hagan esas inversiones cuantiosas que se están planteando desde un aeropuerto, un puerto para traer barcos de crucero y hoteles, claro, y hoteles que se van a construir. Señores, cada vez que hacían un censo bajaba la cantidad de pobladores de esas provincias, y eso se ve incluso en la representación que tienen esas provincias en el Congreso. Algunas provincias de esas apenas tienen lo que tiene un municipio, por ejemplo la provincia de Santiago, poniendo el ejemplo Licey al medio. ¿Cuántos habitantes tiene Licey al medio? Puede tener casi 100,000 habitantes, 80,000, y el municipio de Pedernales no llega a 40,000, que es el municipio cabecera de la provincia, y se supone que un diputado representa cerca de 50,000 habitantes, y eso no llega. O sea, esa provincia tiene 2 representantes a la Cámara de Diputados y un senador. Es decir, que están sobre representados en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y esto invita a que ese tipo de inversión, ese tipo de plan que se están haciendo desde el MEPID puedan encontrar raíz y sobre todo impactar en el desarrollo de esas provincias, de tal manera que la gente de Pedernales y de la zona del suroeste puedan encontrar en su propia zona un lugar en donde desarrollarse profesional y económicamente. Y claro, eso es lo importante de esto. Para mí no es el hecho de que se hable desde el discurso de que se hará, sino que si esas inversiones realmente se concretan y eso puede impactar en la gente, en la República Dominicana efectivamente va a tener un territorio mucho más homogéneo en materia económica y no va a tener la gente que emigrar de esas ciudades, porque muchos de los jóvenes de esas provincias vienen a la capital, van a los centros urbanos corriéndole a la pobreza, y eso ha hecho que esa zona se depaupere, o sea, se empobrezca. Claro, porque sí, si la gente que tiene el talento, que tiene la juventud, que es más productivo, se va de la zona. Dígame usted, ¿con qué quedan esas provincias en materia de formación y capital humano? Se quedan prácticamente sin nada. Yo creo que sí, la fortaleza de estas iniciativas, que al final haya un proceso de traslación, o sea, de que las personas que toda esa parte suroeste, digamos que la parte de Ocoa, la parte de Baní, la parte de Asua, ese grueso más, porque no quisiera mencionar tanto San Cristóbal porque está muy cerca de la zona de acá del distrito, haya una traslación de que todos los profesionales puedan también encontrar cabida en esa zona y que también las personas oriundas de ese pueblo también puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, mira, me gustaría hablar porque sobre el censo. ¿Sabes que el censo como mecanismo de generación de información socioeconómica es de vital importancia para la planificación de un país? Y se anunció ya que se hará el 13º Censo Nacional de Vivienda en la República Dominicana, y esta vez los encuestadores irán con sus tabletas, o sea que se va a poder llevar un registro, Wanderly, a través de una plataforma informática de manera
permanente y informaciones que van a estar subidas a esa plataforma de manera rápida, instantánea. O sea, en línea sería la palabra. Y eso evitará los errores humanos que siempre ocurran en el registro de la información en el papel. Es decir, que si se hace correctamente, como esperamos que este censo sea un éxito de manera total, a pesar de las críticas que eso ha tenido de parte de unos sectores unos sectores sociales y políticos que han querido pescar el mar revuelto con la situación de Haití y queriendo decir como que el censo va a estar permeado por una serie de intereses. O sea, eso como le dicen los gringos, bullshit. Esas son cuestiones que a veces en una sociedad moderna esas ideas no pueden encontrar cabida, una sociedad educada, porque son teorías de la conspiración. El censo es una herramienta importante para que los países echen hacia adelante y que tomen decisiones basadas en ¿qué? En informaciones de tipo socioeconómica, claro, de la gente. ¿Qué es lo que pasa con los embarazos en adolescentes? No, que en tal sitio es donde hay más incidencia. ¿Dónde están los niveles de pobreza? ¿Dónde la gente no tiene empleo? O sea, ese tipo de información, y más desagregada aún, es lo que permite realmente el desarrollo de la planificación con enfoque de las políticas públicas para que impacten la calidad de vida de la gente. Entonces vámonos a este segundo corte y cuando regresemos continuamos con más de Sin Rodeo. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinader, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario, un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, está cambiando la vida de los habitantes de Monteplata. Estamos construyendo 7 obras de manera simultánea en toda la provincia para llevar agua y saneamiento a cada hogar de Monteplata. Esto era una planta abandonada por años, en unos 12, 13 meses, Peralvillo va a contar
con una planta eficiente para llevar agua potable de calidad. El presidente Luis Abinader le ha dado todo el apoyo a nuestro director ejecutivo Wellington Arnaud para que Monteplata tenga agua de calidad y en cantidad. En 16 años pasados, solamente se invirtieron 550 millones. Presidente, ya usted tiene contratado 1.500 millones de pesos para la provincia de Monteplata solamente en agua. En Monteplata, el agua está llegando. INAPA, Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena y de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, con nuestro cacao, cerveza y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Cuando un pueblo y un presidente hacen suya una meta, todo se puede. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Mi nombre es Michael Díaz, tengo 26 años, estudio Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. La importancia de una pasantía es que nos ayuda a afianzar. No es lo mismo adquirir un conocimiento teórico que ver ya cómo se aplica en el campo. Más allá de eso, nos introduce al mercado laboral. Ya con esta pasantía ya nos estamos introduciendo, dígase que ya tengo mi primer empleo. En un principio fue un reto, todo el que está aquí, todos los ingenieros son muy agradables, siempre están a la orden, siempre me dan seguimiento, me brindan su ayuda y su apoyo. Ha sido excelente hasta ahora. Esta oportunidad que se le da a los jóvenes de emplearse. Mis expectativas en esta pasantía, gracias al MIBET, es adquirir la mayor experiencia que tengo en este gran proyecto. Me da la facilidad de tomar experiencia en varias áreas. Es una gran oportunidad y le doy gracias al MIBET. Desde el 2020, asumimos el compromiso de trabajar para mejorarle la calidad de vida a los más vulnerables, creciendo junto a ellos, contribuyendo a su alfabetización y aprendizaje y trabajando día a día para eliminar el mal manejo de los residuos. La dedicación de todo nuestro equipo de trabajo nos hacen hoy referentes de innovación, eficiencia y transparencia. Somos estratégicos, somos especiales. Somos Proped. El Infotep capacita para el progreso. Con un nivel de satisfacción del 97% entre las empresas y los participantes a quienes prestamos servicios, el Infotep cumple con su misión de capacitar para empleos de calidad. Ven al Infotep, donde capacitar es progresar. Continuamos aquí hablando sobre economía en Sin Rodeo. Bueno, otra cosa, Wandelis, que sucede, sobre todo en el mundo de la economía internacional, es que recientemente se anuncia, ¿verdad?, nueva vez, eso lo hemos estado hablando de manera continua, pero la Reserva Federal pues ya parece parece que ya piensa cómo estacionarse, después que hizo unos aumentos repetitivos en reuniones, digamos, la de julio y la de junio, que tuvo ese gran organismo monetario de Estados Unidos. Pues entonces ya Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, una especie de gobernador del Banco Central en Estados Unidos, y una de las principales posiciones de poder en Estados Unidos, después del presidente, hay unas cuantas posiciones en Estados Unidos. El tesorero y él es una figura muy importante. El secretario del Tesoro. Secretario del Tesoro, que es como un ministro de Hacienda. Exacto. Y el presidente de la Reserva Federal. Pues Jerome Powell dio unas declaraciones de que
parece ser que ya van a parar por el momento las subidas, los aumentos de tipo de tasa, de las tasas de interés. Quizás porque esto puede traer como consecuencia, y no es lo deseable, que la actividad económica pues caiga en una especie de recesión. Hay que recordar que Estados Unidos en semanas anteriores técnicamente, ¿verdad?, cayó en recesión, una recesión técnica, que ellos le dicen recesión técnica cuando de manera automática, como establecen de manera vertical los resultados económicos que son negativos en dos trimestres, ya de que hay recesión, pero ya se toman algunos otros indicadores del mercado de trabajo para certificar eso. Lo que hay es que hay señales de que se pueda estar dando la tan temida recesión. Entonces, eso lleva un mensaje o lanza un mensaje a los gobernadores de los bancos centrales en el mundo, y en este caso al principal gobernador del Banco Central en el mundo, que es Jerome Powell, de que hay que frenar un poco esa tendencia a elevar de manera constante las tasas de interés, porque siempre hay una disyuntiva entre reducir la inflación y crear desempleo. Sí. O sea, esa es la disyuntiva entre la inflación y el desempleo, porque el desempleo viene de la reducción de la actividad económica. Y es una teoría que está ahí siempre presente en economía, de sí, que eso es en la economía hay siempre una disyuntiva entre el desempleo y la inflación. Exacto. Si aumenta el desempleo, la curva de Philip. Exactamente, si aumenta el desempleo, quiere decir que la inflación se reduce. Pero si aumenta el empleo, pues la inflación aumenta. O sea, no siempre se da de manera mecánica, porque la curva de Philip llegó a ser desacreditada en algún momento, teóricamente, porque no se veía esa transmisión mecánica que establecía la teoría. Pero de manera... y por eso se dijo que en el corto plazo la curva de Philip es perfecta, pero en el largo plazo... Exacto. A veces no se comportaba como tal. ¿Sabes qué? En concordancia contigo, creo que esa medida de frenar los tipos de tasas se debe mucho a lo que ocurrió, a los números dados en la semana pasada. Recordemos que los Estados Unidos tenían una inflación a julio de este año cercano al 9.1. Sin embargo, los datos a junio. Y los datos cifraron que para ahora la inflación bajó a 8.5. Puede ser que también por ambos aumentos que se hayan realizado de tipo de tasa, la economía de los Estados Unidos ha experimentado cierta baja o tendencia a la baja de la inflación. Recordar dos cosas, puntos importantes que ha pasado en la economía de los Estados Unidos en estas últimas semanas, en este último mes. Lo primero es que bajó por encima de lo esperado la inflación. O sea, se esperaba que, según los analistas económicos, esperaban un 8.7 como máximo de la caída de la inflación, y bajó hasta 8.5. Segundo, el precio del petróleo está bajando gracias a la sobreproducción o a la producción masiva que se está haciendo. Y tercero, algunos commodities, como lo que es el oro y ciertos rubros, también han bajado de precio. Eso ha hecho que de cierto modo la economía norteamericana tienda a elevar esto. Y, dicho sea de paso, de seguir aumentando los tipos de tasa, ya nosotros lo hablábamos en el panel anterior, que tuvimos un invitado especial que fue Giuliani. Hablábamos que por ahora lo que se vislumbra es que se controle la tasa de inflación, pero la tasa de inflación se controla a través de tipo de tasa, y los aumentos de tipos de tasa podría crear una recesión, que ya Estados Unidos se creaba una recesión técnica. Y esto también ha hecho que otro punto muy importante, que creo que fuiste tú que lo mencionaste, Francisco, que se debe a lo siguiente, que los aumentos de tipo de tasa en moneda más fuerte hacen que los capitales emigren. O sea, capitales, por ejemplo, capitales nacionales y de otros países con moneda un poco más débiles, tiendan a migrar a moneda más fuerte cuando, por ejemplo, los bonos de tesoro se aprecian con los tipos de tasa, también en el Banco Central de Europa. Entonces, esto ha hecho que ciertamente el panorama no es que deje de ser complejo, aún no se vislumbra un panorama muy
muy atenuante, o sea, muy directo, pero las presiones bajan. Y creo que estos números han hecho que Jerome Powell diga, bueno, vamos a mantener la tasa como está. Así o pueda tender a la baja para este mes de agosto. Bueno, esos son entonces signos de que se va a ralentizar o el impulso del endurecimiento de la política monetaria, y eso es normal cuando se teme ya que esto llega hasta un punto, ¿verdad? No pueden aumentar las tasas de interés tan elevadas que mate, digamos, el crecimiento. Por otro lado, Wanderly, hay algo que, y esto lo enlazo con la geopolítica internacional, Taiwán y Estados Unidos. Anunció Estados Unidos que va a establecer relaciones comerciales con Taiwán, lo que quiere decir que deja a un lado a China. Que quizás no lo deje de lado a China, pero está reconociendo y está desdiciendo de la política exterior que había asumido después del gobierno de Nixon de una sola China. O sea, porque esa fue cuando Henry Kissinger y Richard Nixon establecieron por primera vez relaciones con la China comunista. Lo hicieron bajo el acuerdo de que Estados Unidos iba a reconocer la política de una sola China, que es la política que defiende Beijing, es la política que defiende China, la República Popular China. Exacto. Ya cuando hay un cambio en la política exterior estadounidense y que China se convierte en un competidor serio económico hacia el futuro, y actualmente, porque le está disputando la hegemonía económica en estos momentos, entonces ocurre el giro en materia de geopolítica, en donde Nancy Pelosi fue y visita Taiwán. La visita para crear unas condiciones de tirantez política con China, pero también para desestabilizar China, porque China ha estado muy tranquila y enfocándose en su economía, nunca se ha involucrado en guerra desde los años de la guerra de Corea. Exacto. De los años de la guerra de Corea, China y la Segunda Guerra Mundial, claro, no, a excepción de algunas escaramuzas en la frontera con la India etcétera, pero no se ha metido en una guerra que ha sangrado su economía o lo ha hundido. Y estos pasos que ha estado dando Estados Unidos últimamente indican de que quiere provocar a China. Entonces, ese hecho de la política, primero la geopolítica, en donde la segunda o una de las principales figuras políticas, la Nancy Pelosi, visita a Taiwán, y China entonces hace de manera apresurada unos ejercicios militares, diciendo estamos aquí, vamos a defender nuestra soberanía, porque ellos entienden que Taiwán es parte de una China. Provincia, como es dice. Una provincia disidente de China, que viene desde los tiempos de la Revolución China, que Chiang Kai-shek se fue de China y se retira con su ejército a Formosa, que esa era la isla como se llamaba anteriormente. Pero actualmente ya se ha dado un paso más, se ha dado un paso de que Estados Unidos está reconociendo que va a hacer relaciones comerciales con Taiwán o tratados de libre comercio con Taiwán, y eso es ya un paso para reconocer la soberanía independiente de un territorio que China siempre ha reivindicado como parte de su soberanía, parte de su integridad territorial, y por eso ellos están tan incómodos con Estados Unidos. Se podría realmente, a raíz de este nuevo giro de la política estadounidense, definirse una especie de otro frente geopolítico diferente, otro foco de fuego internacional donde se pueda generar un conflicto bélico? Bueno, las condiciones están dadas. O sea, hay que recordar que, igual que como lo hablamos con Rusia, China es un país de fuertes fundamentos, digamos que de temperamento, de decir, yo tengo presencia, yo soy quien soy, y eso es simplemente, como tú dices, es una provincia disidente de China, que no se acata directamente a la regla de China. Y eso crea un escenario bien complejo en cuanto a materia. Y siempre hemos dicho,
si vamos a tomar una relación teórica de cómo se han dado los conflictos, vemos cómo inició el conflicto de Rusia y Ucrania. La posición de Estados Unidos diciendo indiscriminadamente tú puedes ingresar aquí, tú puedes ingresar a la OTAN, algo que ya se había hecho con el tratado que violaba desde el final de la Segunda Guerra Fría. A finales de la Segunda Guerra Fría prácticamente, cuando se habló de que un tratado verbal prácticamente, pero ya se habían establecido condiciones por las condiciones de tratado de la OTAN. Otra cosa, yo no podría decir directamente si pasaría eso, pero lo que sí sé que hablando con un compañero en esta tarde, China reaccionó. ¿Qué hizo China? Bueno, China prácticamente eliminó en materia de tecnología los ensamblajes de la iPhone allá y de la Tesla. Eso quiere decir que también puede ser que prontamente haya un leve aumento en eso porque se va a encarecer, porque estas industrias estaban allá con la facilidad de que le daba China como país y como nación para ese tipo de ensamblaje, este tipo de tecnología y productos que dependen de esto. Esto quiere decir que ya las cosas se están vislumbrando no tan positivamente, porque ya se ataca gran parte de una de materia de tecnología, una empresa muy fuerte de los Estados Unidos. Sí, hay cosas como que la política no deja entrever, pero, ¿qué te digo? Lo que no se ve, que son los intereses económicos, son los que determinan la política y los pasos que dan las naciones poderosas, que se mueven por intereses. No es igual que República Dominicana, somos un país pequeño, con poco peso económico a nivel internacional, no somos decisorios en ningún frente o rango de actividad económica mundial, es decir, se tratan de gigantes. Entonces, China es la segunda economía más grande del mundo, el país más poblado del mundo, con el ejército más grande del mundo, todo más grande del mundo, porque y eso es lo que tiene preocupado a Estados Unidos, este crecimiento exponencial que ha tenido este país en los últimos 15 años, a tal punto que ya estamos cabeza con cabeza, y ya no es este país Wanderly, rural, un país pobre, sino que es un país que primero se convirtió en la fábrica del mundo, comenzó a hacer manufacturas baratas, inundó el mundo de ensamblaje, pero ahora se ha dado la tarea de dar el paso hacia adelante. Y se ha inmiscuido en la tecnología, se ha inmiscuido en los microchips, se ha inmiscuido en la inteligencia artificial, se ha inmiscuido en los temas que son de avanzada para el futuro. Es decir, que China y Estados Unidos, yo no creo que Estados Unidos deje perder su hegemonía económica y política y militar de manera pacífica. No. Aquí ningún imperio en el mundo da su espacio así por así. Yo creo todas las situaciones que se dan alrededor del mundo y las grandes guerras es porque hay una transición de un país que viene posicionándose económicamente y que quiere pertenecer ya a la élite. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya definió todo lo que fue la arquitectura financiera internacional y toda su institucionalidad. Bueno, hay que cerrar el programa ya, Francisco, para despedir, pero es importante, ojalá y tengamos a alguien que podamos invitar para hablar de este tema, porque desde hace un tiempo ya se habla de lo que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que trata prácticamente de los fuertes gobernantes de ahora, que ya pasa desde una zona, la zona que conocíamos, hacia Occidente y hacia Oriente. Entonces, bueno... Y ya lo están dividiendo entre democracia y autoritarismo. Pero bueno, eso es otro tema y que bueno, creo que es un tema que debemos desarrollar en lo próximo, ligado también a la economía. Y les invito a que nos acompañen la próxima semana y que todos tengan feliz fin de semana. Hasta luego.